Hola a todos, el tema de ahora es la cadena de custodia de la evidencia. Cabe mencionar antes que el Código Penal nos hace referencia a la comisión por omisión. En su artículo 20 manifiesta que el que omite impedir un resultado responderá como si lo hubiera producido, si tiene el deber jurídico de obrar y su omisión se considerará equivalente a la producción de dicho resultado. El deber jurídico de obrar incumbe a quien tenga por ley obligaciones de cuidado, protección o vigilancia, al que con su comportamiento procedente creó el riesgo y al que, asumiendo la responsabilidad de que el resultado no ocurriría, determinó con ello que el riesgo fuera afrontado. Asimismo, el Código Procesal Penal manifiesta un principio de legalidad del proceso y garantía del juez natural. En su artículo 2 manifiesta que toda persona a la que se le impute un delito o falta será procesado conforme a leyes preexistentes al hecho delictivo de que se trate y ante un juez o tribunal competente, instituido con anterioridad por la ley. Este principio regirá también en la ejecución de la pena y en la aplicación de las medidas de seguridad. La seguridad de darle garantía a todo el proceso incluye la cadena de custodia de la evidencia recopilada y hay un principio que siempre se debe de tener en mente. Además, existe la presunción de la inocencia. En su artículo 6 manifiesta: toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente y será tratada como tal en todo momento, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio oral y público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La carga de la prueba corresponde a los acusadores. En ese sentido, el auditor no generará juicios con sesgo. También existe el nombramiento de los peritos y en el artículo 226 del Código Procesal Penal, el juez o tribunal ordenará peritajes cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. En los actos urgentes de comprobación que no requieran autorización judicial, el fiscal podrá disponer el auxilio de peritos. La base de la planificación de la auditoría será el objeto de pericia, puntos periciales, y estos darán la base para la búsqueda de pruebas. Asimismo, deben de estar facultados por el juez de la causa quien ha nombrado al perito respectivo. Asimismo, el Código Procesal Penal, en los artículos del 242 al 249, nos habla sobre pruebas mediante objeto, prueba documental y los diferentes conceptos de cómo se garantiza la legitimidad de las mismas. De los artículos 999 al 1003 en el Código de Comercio, regula la prueba de las obligaciones mercantiles. Nos dice que las obligaciones mercantiles y su extinción se prueban por los medios siguientes. 1. Con instrumentos públicos, auténticos y privados. Públicos y auténticos son constancias de un notario de la República y privados aquellos que no intervino el mismo. Además, están las facturas que debidamente autorizadas en su emisión por la Dirección General de Impuestos Internos. Correspondencia postal que debe de existir un procedimiento de inspección, observación, confirmación. En el caso de correo electrónico, requeriríamos de acompañarnos de un experto que autentique el mismo. También existe la correspondencia telegráfica reconocida. Además, los registros contables que son esenciales provenientes de un sistema contable debidamente autorizado. Existen los testigos con honradez notoria. Los demás admitidos por la ley. Estas pruebas deben de ser resguardadas con plena seguridad, pero antes debemos de garantizar que estas pruebas tengan en el sentido un objeto. Ese objeto ha sido mencionado por un juez como punto de pericia. Además, el objetivo va a ser la base de los programas para la planificación de la auditoría. Estas pruebas deben de ser lo suficientemente relevantes, es decir, que han sido recogidas como evidencia y en el caso que sean suficientes. Existe la autenticidad de las mismas, que esta evidencia fue generada y registrada en el lugar de los hechos y se busca que no vaya a ser alterada. Confiabilidad, es decir,
Toda evidencia es una fuente y un medio creíble, verificable y además seguro que tenga la plena constancia de que ha sido parte del proceso. El Código Procesal Penal menciona sobre la conservación de objetos. En su artículo 234 dice: al practicar la pericia se procurará que los objetos a examinar sean en lo posible conservados de modo que el peritaje pueda repetirse. Si es necesario destruir o alterar los objetos o sustancias a analizarse o existe discrepancias sobre el modo de realizar las operaciones, los peritos informarán a quienes ordenó la diligencia antes de proceder a su realización. De los artículos 250 al 252 hace mención sobre la cadena de custodia. En el artículo 250 específicamente manifiesta que la cadena de custodia es el conjunto de requisitos que, cuando sea procedente, deben observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y documentos relacionados con un hecho delictivo. En su aplicación, en el artículo 251, manifiesta que las personas que hayan tenido contacto con los objetos y documentos incautados o recolectados registrarán toda la información necesaria para facilitar la constatación de autenticidad de los mismos en las diferentes etapas de su manejo o utilización, tales como recolección, embalaje, transporte, análisis y custodia. El defensor o el querellante podrán solicitar el auxilio judicial necesario para que la policía aplique cadena de custodia, cuando encontraren objetos o documentos sujetos a tales requisitos. Sobre la legalidad de la cadena de custodia, en el artículo 252 menciona: si alguna de las partes impugna de manera fundada la cadena de custodia, la parte interesada en la admisión del objeto o documento deberá demostrar su integridad. Por regla general, no estarán sujetos a cadena de custodia los objetos que poseen características propias que los diferencian de manera inequívoca de otros de su misma especie. La interrupción de la cadena de custodia será valorada por un juez. Existen reglas de oro en la custodia de la evidencia. Por ejemplo, toda custodia debe ser individual. Por cada material probatorio, diligenciar un documento de cadena de custodia. Además, debe de generarse un solo ejemplar. Un documento que debe de diligenciarse cada vez que se hace uso de él. Videos e imágenes debidamente aprobadas por el juez y referenciados en el proceso. Diligenciar: se obliga a que cualquiera en contacto con el material probatorio diligencie, es decir, actualice la información en un formato habilitado. No modificar: este debe estar exenta de tachones, enmiendas, borrones o cualquier modificación que lo habilite. Además, la apertura de este material probatorio solo podrá ser abierto por el forense debidamente autorizado, además de su embalaje rotulado y sellado con un material de empaque. Existe el checksum, es decir, detectar cambios accidentales en una secuencia de datos cuando es material informático. Asimismo, el Código Penal hace mención en su artículo 305 sobre el falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre las cuales fuera interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. Asimismo, es conveniente continuar la lectura en los artículos posteriores sobre aspectos como fraude procesal, soborno, encubrimiento, omisión, que ya han sido nombrados. Además, la desobediencia también es sancionada en estos artículos. Gracias, nos veremos en el próximo tema. Saludos.